Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Es una bendición, hermanos, exponer la palabra con ustedes. El día de hoy, hermanos, voy a hablar sobre la ingratitud es pecado. El texto central se encuentra en Lucas capítulo 17 del verso 11 al 19. Lucas 17 del 11 al 19. Para iniciar, hermanos, me gustaría comenzar con una pregunta. Y la pregunta es, si Dios hoy dejara de darte todo por lo que no has agradecido, ¿qué quedaría en tu vida? Estamos iniciando, hermanos, el año 2026 y muchos esperan nuevas bendiciones, nuevas respuestas, nuevas puertas abiertas, pero muchos se detienen, hermanos, a pensar si han honrado a Dios por lo que ya recibieron. La Escritura no nos muestra, hermanos, que agradecer no es neutral. La Escritura nos muestra, hermanos, que agradecer no es neutral, no es educación, no es carácter, hermanos. La Biblia lo llama que no agradecer es pecado. Yo quiero que caminemos, hermanos, juntos en este pasaje donde Jesús mismo trata con este tema, el cual confronta la ingratitud. Pero antes de iniciar, permítame hacer una oración. Bendito Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque nos permite estar reunidos para adorar y glorificar tu nombre, Padre. Te ruego, Señor, que tú seas aquí con cada uno de mis hermanos, que los ayudes, Señor, a tener un corazón y una mente receptible a tu palabra, que los ayudes, Padre, a ser mejores cristianos día a día para glorificar por medio de sus vidas tu nombre. De la misma manera, Señor, te pido que tú seas conmigo el día de hoy, que tú me ayudes, Espíritu Santo, a exponer tu verdad y que seas tú conmigo, que me ponga las palabras correctas para exponerla. Entonces te lo pedimos por medio de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Lucas, hermanos, capítulo 17, verso 11, comienza así. Y aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia, y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Pero Jesús le preguntó: ¿qué no fueron 10 los que yo sané? ¿Qué no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Entonces le dijo: levántate y vete, que tu fe te ha sanado. Viendo este texto, hermanos, creo que todos hemos tenido la experiencia que voy a describir. Ya ha sido que le ha pasado a usted de niño, o tal vez lo hizo usted con sus hijos, o tal vez ha visto a otros padres que lo han hecho con sus niños. Pero imagine la escena, hermano. Un niño que tiene el deseo de una comida, o que tiene mucho deseo de un juguete. Usted llega con ese juguete o con esa comida, y el niño se queda asombrado y no sabe qué decir. Por consiguiente, el padre se inclina a él y le dice: ¿cómo se dice, hijo? Y el niño dice: gracias. En estos casos, hermanos, los padres están disciplinando a sus hijos, los están corrigiendo y los están guiando con amor para que aprendan a decir gracias, para que comprendan la importancia de la gratitud, porque desean como padres que sus hijos sean agradecidos. Pero me pregunto, hermanos, ¿realmente nosotros también somos agradecidos? Cuando digo de verdad somos agradecidos, hermanos, me refiero a que a veces nosotros como creyentes también necesitamos a nuestro Padre Celestial, hermanos, que nos recuerde decir gracias.
Pasó el año 2025 y entramos al 2026, hermano. Pero la pregunta es, ¿realmente está agradecido por todo lo que le ha dado Dios? Antes de iniciar a profundidad con el texto, hermanos, Jerry Wright es un escritor cristiano muy reconocido. Él ha publicado muchos libros y me di la tarea de buscar en uno de ellos, hermanos, titulado Pecados Respetables. En ese libro, hermanos, Jerry Wright va mencionando capítulo tras capítulo que en la iglesia, hermanos, hay ciertos pecados que la iglesia considera respetables o aceptables. Y cuando llega al capítulo número 5, habla justamente de la ingratitud. Él dice, hermanos, que en la iglesia respeta el pecado de la ingratitud. En ese capítulo 5, hermanos, él dice algo muy cierto. Él dice que no dar gracias constantemente, hermanos, es uno de los pecados respetables dentro de la iglesia. Entonces piensa en esta frase: muchos cristianos, hermanos, no consideran la ingratitud como pecado. Y claro, hermanos, cuando le damos algo a alguien y no dice gracias, nosotros tendemos a pensar es una persona que no está bien educada o hizo algo inapropiado, pero no lo vemos como realmente es, como pecado. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo habla de esto. Él dice en el capítulo 1, verso 21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. El apóstol Pablo aquí está hablando de la revelación general, hermanos. Él está hablando de cómo las personas conocieron a Dios por medio de la creación, de las estrellas, hermanos, del sol, de las bendiciones de día con día que les daba Dios, pero que no le reconocieron como Dios, ni le dieron gracias. Y como no dieron gracias, hermanos, su corazón se oscureció. El apóstol Pablo muestra, hermanos, que el rechazo a Dios no consiste solamente en no honrarlo ni no glorificarlo, sino que también el rechazo a Dios, hermanos, es no decirle gracias, no serle agradecidos. Porque si lo piensa bien, hermanos, la ingratitud en última instancia es un indicador de incredulidad. Es algo que debemos de entender, hermanos. La ingratitud demuestra un rechazo a Dios, es decir, que cuando no damos gracias estamos siendo incrédulos. Cuando vemos a Dios como realmente es, como nuestro creador, como nuestro sustentador, que nos da la vida, que nos da el trabajo, que nos da la paz, pero no le damos gracias, hermanos. Cuando sabemos todo eso de Dios, pero no le agradecemos, estamos siendo ingratos, estamos siendo incrédulos, hermanos. Estamos mostrando una manifestación de rechazo hacia Él. De hecho, el apóstol Pablo más adelante, al escribir la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 1 y 2, él describe cómo serán las personas en los últimos días. Él dice así: también debes saber esto, que en los postreros días o en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres e ingratos. Y la lista continúa, pero en la lista se mencionan personas ingratas. Ahora bien, hermanos, sabiendo todo esto, de que la iglesia respeta la ingratitud y que la ingratitud es pecado, entremos al pasaje central en Lucas 17. Y al enfocar nuestra atención aquí, hermanos, en estos 10 versículos sobre los leprosos, creo que estos pasajes nos muestran por qué como cristianos somos nosotros ingratos. ¿Por qué como cristianos no somos agradecidos como deberíamos de ser? En este pasaje vemos varias razones, hermanos, por las que no mostramos gratitud, y quiero hablar dos de ellas. Como primer punto, nosotros como cristianos no seremos verdaderamente agradecidos con Dios si sentimos que algo nos falta en la vida. Esto es lo primero y sumamente importante, hermano. No le seremos constantemente agradecidos si hay algo que consideramos más importante que Dios. Y creo que esto se ve muy claro en el texto. El pasaje en el verso 11 al 15 dice: y aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a la distancia y gritaron: Jesús, Maestro,
ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban camino hacia los sacerdotes, el texto dice que quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Si podemos observar, hermanos, en el texto, Jesucristo iba entrando a una aldea, iba entrando a una ciudad, y en esa ciudad había 10 leprosos. Pero algo que debemos de tomar en cuenta es la enfermedad de la lepra. La enfermedad de la lepra, hermanos, no es como lo que hoy solemos pensar de que es una simple enfermedad física. En el tiempo bíblico, hermanos, la enfermedad de la lepra iba mucho más que eso. En el tiempo bíblico, hermanos, todo aquel que tenía lepra era una persona totalmente marginada. Era una persona que no podía estar con su familia ni en su trabajo, que no podía existir ni siquiera en la iglesia, hermanos. En el tiempo bíblico, aquellos que tenían lepra tenían que estar aislados totalmente del pueblo. Era un aislamiento total. Pero no solo eso, hermanos, también era una persona religiosamente impuro y separado de todos. Ya no podía estar con sus seres queridos ni participar en la vida normal. Padecer lepra, hermanos, en aquel tiempo convertía a la persona en un marginado extremo. Su vida se transformaba, hermanos, en nada. Incluso, hermanos, nos dice el texto que cuando Jesús entró a la ciudad y se encontró con los leprosos, en el verso 12 se menciona que claramente se mantuvieron a la distancia. No podían acercarse. De hecho, hermanos, aquellos que tenían lepra tenían que estar constantemente gritando, impuro, para que los que no supieran que ellos tenían lepra no se acercaran accidentalmente y también quedaran contagiados. Es por eso que el texto dice que se mantuvieron a la distancia. Y es por eso que el texto dice que también gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia, porque no se podían acercar. Pensaron que podían contagiar al Señor Jesús. Pero algo interesante, hermanos, es cómo el texto muestra la narrativa. Porque Jesús nunca actúa de esta manera, casi no actúa de esta manera. Cuando el Señor Jesús sabía que alguien padecía algo, Él iba directamente y lo sanaba, incluso si era leproso. A Él no le importaba que pudiera quedar también con lepra. Él llegaba directamente y lo sanaba a los cojos, a los ciegos y a los leprosos. Pero aquí dice otra cosa, dice que se mantuvieron a la distancia. Y el texto nos dice que Jesús lo que les dijo es, vayan y muéstrense a los sacerdotes. A primera lectura, hermanos, parece ser que los leprosos están clamando que los ayude, que los sane. Y que Jesucristo es como si le dijera, vayan con un sacerdote a ver si los puede Él sanar. Es como si no le importara, hermanos. Pero realmente no es así. Lo que Jesús está haciendo aquí, hermanos, cuando les dice que vayan con los sacerdotes, es seguir, hermanos, las indicaciones del Antiguo Testamento. Cuando ellos gritan que le ayuden, que los ayuden, Él regresa al Antiguo Testamento, hermanos, a Levítico capítulo 13 y 14, hermanos, donde habla y trata sobre la lepra. Estos capítulos de Levítico, hermanos, nos muestran que si una persona tenía indicios de lepra o pensaba que tenía lepra, tenía que ir con un sacerdote. ¿Pero para qué con un sacerdote? El sacerdote, hermano, no solamente era una figura religiosa. Sí lo era, pero también actuaba como un examinador médico. Todo aquel que pensaba que tenía lepra tenía que ir con el sacerdote. El sacerdote lo miraba y le decías, oye, no tienes lepra, puedes irte. Pero si tenía lepra, él se lo decía y le decía que estaba religiosamente impuro y que tenía que salirse del pueblo porque no podía convivir con ellos. Pero lo impresionante, hermanos, es que aquí los 10 fueron sanos inmediatamente. Los 10, hermanos, cuando Jesús les dice vayan con el sacerdote, los 10 obedecieron, sin dudarlo. El versículo 14 dice, cuando Él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que limpios. Ahora bien, hermanos, lo importante es esto, que a veces pensamos, hermanos, que cuando Jesús dijo que vayan con el sacerdote, es
que pensamos que en el transcurso de que iban a ir y que hasta cuando llegaran allá iban a ser sanos. Es lo que nosotros podemos pensar. Que hasta que llegaran con los sacerdotes, ellos iban a ser declarados limpios o sanados. Pero el texto nos muestra otra cosa. Lo que realmente dice, hermanos, o lo que realmente ocurrió es que Jesús les dijo que fueran los sacerdotes. Y cuando comenzaron a caminar hacia Él, comenzaron a maravillarse. Se miraban unos a otros y se decían tal vez: déjame ver tu espalda, déjame ver tus hombros, ve mis manos. Y entonces ahí, hermanos, mientras iban caminando en el trayecto, los 10, hermanos, habían quedado sanos. Jesús estaba allí mismo y uno de ellos, al darse cuenta que era sanado, hermanos, dijo: tengo que volver a dar gracias. Pero esto nos debe llevar a preguntarnos: ¿por qué los otros 9 no regresaron? ¿Por qué no volvieron a dar gracias a los demás? Y la respuesta es sencilla, hermanos. Es que Jesús les había dicho que fueran a los sacerdotes, pero lo que realmente sorprende al Señor Jesús, hermanos, es que al no regresar los 9, en el verso 17, Jesucristo pregunta: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? Jesús estaba sorprendido, hermanos. ¿Necesitaban ir al sacerdote? Sí. Pero ¿por qué no volvieron a Jesús para decirle: gracias, Jesús? ¿Por qué hicieron lo que hicieron, hermanos, y no regresaron? Y el texto no profundiza en sus motivaciones internas de por qué no regresaron. El texto no nos dice que no regresaron porque no quisieron o porque sintieron algo. Pero le digo algo, hermanos: no necesitamos ser teólogos ni eruditos para entender por qué no regresaron. Porque nosotros también hacemos lo mismo. Muchas veces, hermanos, recibimos la bendición y es todo lo que nos interesa. Si lo pienso un momento, hermanos, empieza a tener sentido esto, de cómo funciona esto, hermanos, hasta el punto que nos consume nuestra vida, hermanos. Que nos enfocamos tanto, hermanos, en lo que recibimos, que olvidamos quién nos lo dio. El texto nos dice, hermanos, ¿por qué no regresaron a dar gracias? Pero nosotros lo entendemos, hermanos, porque nos pasa igual. Pedimos a Dios: Dios, ayúdame en esto. Dios, necesito de esto. Dios, ocupo esto. Pero cuando Dios responde, hermanos, olvidamos regresar a darle gracias. Nos enfocamos tanto en lo que recibimos, hermanos, que olvidamos quién nos lo dio. No sabemos cuánto tiempo los leprosos habían sido leprosos, pero sí sabemos, hermanos, que mientras lo fueron, no podían estar con sus familias, no podían ir al templo, no podían estar con sus amigos o tener relaciones normales. Todo estaba perdido para ellos. Pero ahora, hermanos, al recibir la sanidad, todo había sido restaurado. Sin embargo, solo uno volvió a dar gracias. Esto nos muestra, hermanos, la importancia de la gratitud consciente y personal en nuestra relación con Dios. Nosotros como cristianos, hermanos, podemos cometer un grave error de olvidar que las cosas buenas y las bendiciones que tenemos en la vida vienen de Dios. Y con esto quiero decir que todas las cosas buenas, hermanos, y todas las bendiciones de nuestra vida apuntan a algo mayor que en ellas. Que todo lo que tenemos en esta vida, hermanos, terrenal, apunta a algo más que ellas mismas. Las bendiciones que tenemos en esta vida, hermanos, nos señalan a quien en última instancia nos las ha dado. Y es Cristo Jesús. El error que todos cometemos constantemente, hermanos, es que nos enfocamos únicamente en la bendición, en lo que recibimos, y la cosa se convierte, hermanos, más importante, incluso más importante que Dios. Y cuando esto sucede, hermanos, en lugar de gratitud, emerge ingratitud. Y la ingratitud nos aleja de Dios, hermanos, y nos puede llevar al infierno. Y no es algo que yo digo, hermanos, sino que el texto lo muestra. Y ahorita. Esto me lleva a mi segundo punto, hermanos. Y este es otro problema por el cual nosotros debemos abordar. Este segundo punto, hermanos, nos muestra por qué nosotros no somos agradecidos como Dios espera de nosotros. Como segundo punto es que nosotros no seremos verdaderamente agradecidos con Dios
si no reconocemos nuestra necesidad absoluta de Él. El primer punto, hermanos, es este. Cuando alguien o algo llega a ser más importante para nosotros que Dios, estamos en peligro. El primer punto nos aleja de Dios, la ingratitud. Pero el segundo punto, hermanos, es lo que nos acerca a Él, la necesidad absoluta de Él. Darnos cuenta que lo necesitamos todo el tiempo. Nada, hermanos, es suficiente fuera de Dios. Nada nos llena, hermanos, fuera de Dios. Nada, hermanos, satisface nuestra necesidad de su presencia. Solamente Dios. Y creo que de alguna manera, hermanos, esto es precisamente lo que distingue a este leproso de los demás en el texto. En el verso 15 dice: entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Aquí vemos, hermanos, a un hombre alabando a Dios con todas sus fuerzas, expresando abiertamente su gratitud. Y luego en el verso 16 dice: cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Le da gracias a Jesús. Y luego se nos da una descripción de quién era este hombre. Primero se nos dice, hermanos, que este hombre era samaritano. Esto es lo que resalta el texto del hombre, que era un samaritano. Y luego en el verso 18, hermanos, Jesús vuelve a enfatizar esto, pero de otra manera distinta. Primero se nos dice que era un samaritano, y luego en el verso 18 dice: no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Primero se nos menciona, o Jesucristo enfatiza que era un samaritano, pero luego lo enfatiza que era un extranjero. Y algo que debemos de recordar para entender esto, hermanos, es quiénes eran los samaritanos. Los samaritanos, hermanos, eran despreciados por los israelitas y el rechazo era mutuo. Los israelitas, hermanos, consideraban a los samaritanos impuros, tanto étnicamente como religiosamente. Una de las cosas que nunca se veía en el tiempo antiguo, hermanos, era a samaritanos y a judíos juntos. De hecho, cuando los judíos tenían que viajar, tenían que rodear Samaria para no toparse a los samaritanos. No se querían ni siquiera ver los samaritanos con los judíos, eso no se veía. Era algo muy extraño. Pero aquí viene algo muy interesante. Estos leprosos, hermanos, encontraron un punto en común que los unió. Ellos no se podían ver, samaritanos y judíos, pero encontraron un punto en común, hermanos, que los unió. Y eso era su enfermedad. La lepra les había quitado todo, hermanos: su hogar, su trabajo, su familia y su comunidad. Y el texto no dice directamente, hermanos, pero al señalar que uno es samaritano, por consiguiente los demás eran judíos. Sin embargo, hermanos, todas estas distinciones de que no se podían ver unos con otros, en su condición de leprosos, todas esas diferencias desaparecieron. Ya no eran samaritanos o judíos, sino que eran simplemente leprosos, sino que eran simplemente personas que compartían la misma enfermedad. Lo único que quedaba, hermanos, era la compañía de otros que sufrían lo mismo. Por eso se reunieron ahora sí en grupo. Y entonces Jesús, hermanos, les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes, y ellos van juntos, cosa que no se veía. Han recuperado, hermanos, todo lo que alguna vez desearon, todo lo que habían perdido. Pero aquí está el samaritano. Él no solo era judío, sino que además, hermanos, aun cuando fue sanado, seguía siendo un samaritano. Su necesidad era mayor, hermanos, y él lo sabía. No estaba siendo restaurado el pueblo de Israel. Los demás, cuando fueron sanados, fueron restaurados y se pudieron reunir con sus familias, se pudieron reunir al templo, pudieron ir a sus trabajos. Pero este samaritano no estaba siendo restaurado el pueblo de Israel. Este samaritano, hermanos, estaba siendo restaurado por el Hijo del Dios viviente. Y de alguna manera lo presentía. Una de las cosas, hermanos, que deben de tomar en cuenta es que observar a Jesús y sus milagros, los milagros que Jesús hacía, hermanos, en la Biblia, en realidad era una manifestación del reino. Todos los milagros que Jesús hacía, hermanos, se trataban del reino venidero al mundo a través de su Hijo, el Mesías, trayendo sanidad, hermanos, porque solo en el reino de Dios hay sanidad total y verdadera.
Todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo en la Biblia, hermanos, apuntaban a que venía algo mejor que ello. Y que era la restauración, hermanos, de nosotros para con Dios. Estos milagros solamente eran ejemplos, eran destellos, hermanos, de la realidad de todo lo que el reino nos traería. Pero ¿qué sucede con este samaritano? Este hombre tenía una profunda necesidad y lo sabía, hermanos, incluso aún después de ser sanado. Este samaritano fue sanado, pero él sentía que tenía una necesidad más profunda. Jesús lo había tocado, hermanos, pero lo había tocado de una manera distinta. Y lo sabemos porque el verso 19 dice: entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho bien. Y la pregunta que surge aquí, hermanos, ¿acaso esto mismo sería cierto para los otros 9? El Señor Jesús le dice, levántate que tu fe te ha sanado. ¿Pero acaso esto que le dijo al samaritano también es cierto para los otros que no volvieron? Todos, hermanos, los 10, oyeron la palabra de Jesús, creyeron en ella cuando Él les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Esa palabra resonó en los 10, hermanos, al punto de decir, si este hombre sana a la gente, voy a hacer lo que Él dice. Voy a responder, hermanos, si los 10 fueron sanados. Ahora bien, hermanos, la palabra griega que se traduce como te ha sanado o te ha hecho bien es más profunda de lo que parece. Una mejor traducción sería, hermanos, que el Señor Jesús al decir que tu fe te ha sanado, es decir, levántate, que tu fe te ha salvado. Le ha salvado porque Dios vio su necesidad constante, su quebrantamiento, su gratitud, y reconoció en su corazón que ese Jesús era más que la misma sanación física, más que un momento de alivio, más que una restauración al pueblo. Era un reflejo, hermanos, de la gracia de Dios respondiendo a la gratitud del hombre. Por eso este samaritano alaba a Dios, hermanos. Se puso a los pies de Jesús, hermanos, el mediador de la bendición, y le da gracias porque ve en él algo más que un milagro. Ve la respuesta divina a su necesidad más profunda, hermano. Hermanos y hermanas en Cristo, nosotros como cristianos no seremos verdaderamente agradecidos con Dios, hermanos, a menos que reconozcamos constantemente nuestra necesidad de Él en todo. Y si no somos agradecidos, podríamos perdernos como aquellos 9, hermanos, que fueron sanados. Quizás se extraviaron en el mundo o quizás nunca llegaron al cielo. ¿Y a qué me refiero con esto? Debemos estar agradecidos con Dios, hermanos, por tu salvación, sí, pero también por la gracia diaria, porque nos ha permitido llegar a un 2026, porque nos ha permitido llegar esta mañana a la iglesia, porque nos ha dado aliento de vida, porque nos ha dado una iglesia, una familia, un trabajo, un hogar. Y esto es un medio de transportarnos para estar aquí escuchando de su palabra, hermano. Incluso, hermanos, debemos agradecer por las dificultades que enfrentamos. Porque entendemos, hermanos, que en medio de las dificultades Dios está obrando aún en lo difícil. Y todo, hermanos, es para nuestro bien. Todo, hermanos, todo, absolutamente todo, hermanos, proviene de Dios y de su providencia maravillosa. Seamos agradecidos, hermanos, no solo por lo que Dios nos ha dado aquí en la tierra, sino también por Cristo y su salvación. Que eso es lo único que tenemos aquí, hermanos, la salvación de Cristo Jesús. Me gustaría hacerles 2 preguntas importantes. La primera es, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? La pregunta debería ser así: que no pertenecemos a nosotros mismos, sino que en alma y cuerpo, hermanos, tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos a nuestro fiel Salvador Jesucristo. Pero hay otra pregunta más importante, hermanos, que debemos hacernos, y esta pregunta encierra el pasaje del día de hoy. La pregunta sería, ¿qué necesitamos para vivir y morir en la verdadera alegría? Como respuesta, hermanos, primeramente debemos entender
¿Qué tan grandes son nuestros pecados, hermanos? ¿Y qué tan pecadores somos? Como segundo, hermanos, tenemos que reconocer que hemos sido completamente liberados por la gracia de Cristo, hermanos, de todos esos pecados. Y como tercero, hermanos, que nuestra vida entera debe ser una respuesta de gratitud a Dios por tan grande salvación que Él nos ha dado. ¿Lo ve, hermano? Nuestra miseria como pecadores, hermanos, encuentra sentido solamente en su gracia. Y su gracia, hermanos, produce gratitud verdadera. Pero cuando dejamos de ser agradecidos, hermanos, algo terrible sucede. Cuando dejamos de ser agradecidos, hermanos, estamos declarando independencia contra Dios. Y todo aquel, hermanos, que vive independiente de Dios o tiene independencia con Dios, alejado de Dios, hermanos, por la ingratitud, está caminando, hermano, rumbo al infierno, porque la ingratitud es pecado y todo pecado es abominación delante de Dios. La gratitud es evidencia de un corazón transformado por el Evangelio, pues la ingratitud, hermanos, es incredulidad. Así que hoy, antes de irnos, hermanos, recuerde esto: la ingratitud no es una emoción, es una respuesta, hermanos, al sacrificio de la redención de Cristo por nosotros. El que ha sido salvado por Cristo, hermano, no puede permanecer callado, porque su alma, hermanos, y su voz tienen que gritar: gracias, Jesús, gracias, Señor, por tu misericordia en mi vida. La ingratitud es pecado, hermano, porque es incredulidad. Es rechazar a Dios, hermanos, mientras disfrutamos de lo que Él nos da. Es vivir de su gracia, hermanos, pero negar su gloria. Los 9 se perdieron en el mundo, solo uno fue salvo. Así es el corazón que no agradece, hermanos. Limpio por fuera, pero lejos de Dios. No agradecer, hermanos, es apartarse del Salvador, pero agradecer es postrarse a Él y decirle: gracias, Señor, por todo. Había una vez, hermanos, un hombre que toda su vida, hermanos, había trabajado duro. Desde joven luchó para tener una casa, una familia y un futuro. Y Dios, en su infinita misericordia, se lo da todo. Le dio una esposa fiel, le dio unos hijos sanos, le dio un trabajo estable, le dio salud, le dio pan en la mesa, hermanos, y le dio paz en su hogar. Pero con los años, hermanos, este hombre comenzó a quejarse. Decía que el sueldo ya no le alcanzaba, que los hijos no le entendían, que su vida era difícil. Cada día, hermanos, trataba de buscar algo por cual quejarse. Cada día, hermanos, trataba de ver que había algo, qué mal había en su vida para quejarse y decirle a Dios: ¿por qué, Dios? Un día, hermanos, mientras manejaba rumbo al trabajo, tuvo un accidente. Despertó en el hospital con su esposa a un lado llorando. Lo había perdido casi todo, menos la vida. Ahí, hermanos, con la mirada vacía y el corazón quebrantado, hermanos, comprendió algo que nunca había entendido: que había disfrutado de cientos y de cientos de bendiciones, pero jamás se había detenido a dar gracias por ellas. Entre lágrimas lloró y le dijo: Señor, perdóname porque me diste tanto y te devolví tan poco. Hermanos, agradezcamos por un nuevo año. Agradezcamos por las bendiciones diarias en nuestra vida. No esperemos, hermanos, a perderlo todo para reconocer quién nos lo dio. La ingratitud no es simplemente olvidar decir gracias. Es vivir como si Dios no existiera. Y eso delante de Él es pecado. Hoy, hermanos, como el samaritano, caigamos a los pies de Cristo y digamos con todo el corazón: gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque sin ti no somos nada. Y que esta gratitud, hermanos, perdure durante todo el 2026. Permítame hacer una oración. Bendito Dios, Padre, damos gracias, Señor, porque Tú has sido tan bueno durante toda nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado. Pero especialmente, Señor, damos gracias por la salvación eterna.
por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a siempre tener esto en mente, a tener en mente, Señor, que la ingratitud es pecado, pero a tener también en mente, Señor, que agradecerte es reconocerte como el Rey soberano en toda la tierra, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros, Señor. Sé tú en nuestras vidas y ayúdanos a glorificarte por medio de esto, Señor. Gracias te damos por el mensaje y gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús agradecemos por todo. Amén.